Damos la bienvenida una vez más a nuestra nueva entrega, a nuestra nueva reflexión acerca de la vida cristiana. Hablemos de la vida cristiana. Como ya he dicho, hemos estado teniendo varias reflexiones, hemos hablado de las buenas noticias del Evangelio, hemos hablado de la palabra de Dios y su importancia, hemos hablado de la oración, del Espíritu Santo, y hoy tenemos un nuevo tema, un tema muy importante. Así que vamos a abrir nuestros corazones para poder poner atención y poder aprender con todo nuestro corazón. Hablemos un rato de la vida cristiana. Estas reflexiones deben servir para impulsarnos como un trampolín hacia un mayor crecimiento, un mayor compromiso, un mayor gozo y experiencia de lo que es ser verdaderamente un cristiano. Por eso decimos, hablemos un rato de la vida cristiana. Así que ahora vamos a ver el versículo especial, el versículo clave de nuestra reflexión de hoy, que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y dice así: y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Este texto nos hace una hermosa introducción al tema de hoy. Y nos habla de una palabra clave aquí, que es congregarnos. Es decir, así como existen otros mandamientos como no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, aquí hay otro mandamiento claro en la Biblia que dice, no dejemos de congregarnos. Así que congregarse es la voluntad de Dios para nosotros, aunque ahí dice en el texto que algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Y en vez de eso debemos animarnos unos a otros. ¿A qué? A congregarnos. Sobre todo ahora que el día del regreso del Señor está más cerca. Debemos estar más comprometidos con el Señor, congregándonos. Así que este texto que nos manda a no dejar de congregarnos, nos hace una hermosa introducción hacia el tema de hoy, que es la iglesia. La importancia de la iglesia en la vida cristiana. ¿Qué tan importante? ¿Qué tiene que ver la iglesia con nuestra vida cristiana? ¿Puede alguien ser un verdadero cristiano sin tener iglesia, sin ir a la iglesia, sin ser parte de la iglesia? Es una pregunta que tenemos que hacer. Dios nos dice, no dejemos de congregarnos. Y nos está diciendo con eso la importancia que tiene la iglesia en el crecimiento y la vida del cristiano. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy. Algunos temas que nos van a llevar a amar más y apreciar más la iglesia en la vida cristiana. Mire, por ejemplo, aquí vemos en esta foto una chimenea, el fuego de una chimenea. Y hay una historia que cuenta de que un hombre fue a visitar a su pastor a su casa y el pastor tenía una chimenea en su casa. Entonces el hombre le pregunta al pastor, pastor, ¿qué tan importante es la iglesia? Entonces el pastor empezó a sacar los pedazos de madera de la chimenea y los puso en el suelo, separados del fuego. Al rato, cada uno de los pedazos de madera se apagó solo. Y entonces el hombre miró la ilustración y se dio cuenta de lo que quiso decir. Y le respondió al pastor, nosotros somos como cada madera de esa. Si estamos juntos, estamos encendidos con el fuego de Dios. Pero si nos alejamos los unos de los otros, nos vamos a apagar. Esa es la importancia de un cristiano. La cercanía entre los hermanos que produce la iglesia mantiene ardiendo la llama del corazón cristiano. Es decir, la cercanía que hay en una iglesia local, de conocerse, de hacer amigos cristianos, de tener tus mejores amigos, sean los amigos de la iglesia, como una familia, esa cercanía que hay entre nosotros mantiene ardiendo ese fuego de la vida cristiana. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta ahora. La cercanía entre los hermanos que produce la iglesia mantiene ardiendo la llama del corazón cristiano. Mire, es así. Así como los pedazos de madera unidos entre sí producen fuego, así estar juntos en la iglesia, ser amigos, abrazarnos, cantar juntos, oír la palabra juntos, hablar juntos, enciende el corazón de un verdadero cristiano.
Y así lo contrario, separarse de la iglesia, no ver tus hermanos. Si tus amigos mejores no son cristianos, te aleja del Señor, te apaga el corazón, porque el fuego solamente está en la familia de Dios, en la iglesia. Debes entender que ser parte de una iglesia es indispensable para un verdadero cristiano. Escúchame bien lo que voy a decir ahora y te va a chocar mucho. No se puede ser un verdadero cristiano si no eres parte de la iglesia. Es decir, si tú rechazas la iglesia y tú crees que tú puedes ser cristiano sin ir a la iglesia, falso. Sí, así mismo. Miren, sorpréndete como está sorprendido Tony Stark. No se puede ser un cristiano que crece lleno de gozo si intencionalmente rechazamos la iglesia. Claro, hay excepciones si, por ejemplo, una gente está enferma y no puede ir a la iglesia o vive en un sitio donde no hay iglesia. Pero si tú tienes una iglesia local cerca de ti y puedes ser parte de ella y no lo haces, en realidad estás rechazando al Señor. No se puede. Así que hoy vamos a ver 3 cosas que debemos saber sobre la iglesia. Y estas cosas que debemos saber sobre la iglesia nos van a ayudar a amarla más, a crecer más en el Señor y a integrarnos más en nuestra iglesia local. ¿Ok? Así que pongan mucha atención, tomen sus notas, porque vamos a aprender cosas muy interesantes acerca de la iglesia en la vida del cristiano. Vamos a lo primero. En la Biblia, para poder definir lo que es la iglesia, lo hace a través de ilustraciones. Son como metáforas. Son como símbolos que nos ayudan a entender mejor qué es la iglesia. Y yo quiero mencionarle esos símbolos aquí para que los entendamos bien. Mire, la Biblia muestra algunas ilustraciones para explicar la iglesia. ¿Cuáles son? Mira, templo, cuerpo, la novia de Cristo y la familia. En primer lugar, el templo. La Biblia enseña que la iglesia es como un templo en donde habita el Espíritu Santo. Y Jesucristo es la piedra fundamental del templo y del edificio, y nosotros somos como piedras que Él va utilizando para construir. Es como un edificio en construcción, que nosotros somos el templo, y cada gente que se va convirtiendo y viniendo a Cristo es como una nueva piedra que se pone en ese edificio y que se va formando el templo de Dios, donde Él habita. Qué hermosa metáfora, qué hermosa ilustración. Somos piedras vivas que formamos el edificio del templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, nos muestra la ilustración del cuerpo. Es decir, Jesucristo es como la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función diferente en el cuerpo. Y todos tenemos una importancia igual, pero lo más importante de todas es la cabeza. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Algunos son como una mano, otros son como un pie, otros son como un riñón, pero todos somos partes, aportamos algo en ese cuerpo y Él lo dirige a través de Él, que es la cabeza. ¿Ok? Así que somos un templo, la iglesia es un templo, somos un cuerpo. Imagínense, una persona que piense que puede ser hijo de Dios y no ser parte de la iglesia, es como un pedazo del cuerpo que se quiera despegar del cuerpo y vivir solo por un lado. No puede. Para poder ser parte de Cristo, tiene que ser parte del cuerpo, que es la iglesia. Está también la novia. Es decir, él compara a la iglesia como una novia a la que su novio la ama profundamente y se sacrificó por ella. La ama con todo el corazón. Cristo ama su iglesia con todo su corazón. Esa es la ilustración. Es decir, se va a casar con ella para vivir con ella para siempre. Y eso es lo que Cristo va a hacer con la iglesia, vivir con nosotros por la eternidad, con un amor incalculable, interminable, insondable. Y por último, también la Biblia muestra a la iglesia como una familia. Nuestra verdadera familia son los hermanos de la iglesia. La familia de sangre es muy importante, pero la familia de la iglesia es todavía más importante porque van a estar con nosotros por la eternidad. Así que Cristo nos muestra en la palabra la definición de la iglesia a través de por lo menos 4 ilustraciones: el templo, el cuerpo, la novia y la familia. Ahora, dentro de la iglesia se hacen 2 ordenanzas que solo las hace la iglesia. Así que si tú no eres parte de la iglesia, no puedes disfrutar de esas ordenanzas. Y son mandamientos que Cristo hizo. No lo llamamos sacramentos, porque los sacramentos tienen, en definición, se supone que tienen influencia en la salvación. Y estas ordenanzas son mandatos de Dios, pero en sí mismo no tienen ningún poder.
son símbolos para poder recordar el evangelio y anunciarlo a todo el mundo. Así que, ¿cuáles son esas dos ordenanzas de la iglesia? Son el bautismo y la Santa Cena. Aquellos que pertenecen a una iglesia tienen que participar de estas dos ordenanzas que Cristo mandó. Son las únicas dos cosas. Son el bautismo. Todos tenemos que bautizarnos. El bautismo en sí no salva a nadie. Pero aquellos que se salvan y que creen en Cristo tienen que bautizarse y no pueden esperar más porque es un mandato de Dios. Todos nosotros debemos prepararnos ya para comenzar el proceso hacia las aguas del bautismo. Porque en el bautismo simboliza que dejamos atrás el pecado y anunciamos que de ahora en adelante, como si resucitáramos de las aguas a una nueva vida. Ese es el anuncio del bautismo. Dejamos atrás el pecado, anunciamos la muerte de Cristo y también la resurrección de Cristo y nuestra propia nueva vida en el bautismo. ¡Qué hermoso! Y la otra es la Santa Cena que hacemos en la iglesia prácticamente cada mes. Y es que el pan representa el cuerpo partido de Cristo en la cruz. Y la copa del fruto de la vid representa la sangre derramada por Cristo en la cruz. Y ambos representan el evangelio de cómo la cruz, el sacrificio de Cristo, nos da salvación y le da salvación a todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. Eso es lo que es la Santa Cena, un símbolo que anuncia el evangelio. Y la iglesia es llamada a anunciarlo todo el tiempo. Gloria a Dios. Ahora, vamos a la tercera cosa que tenemos que saber acerca de la iglesia y es el servicio dominical. Es decir, miren, el centro de la vida de la iglesia local es el culto dominical. Cada domingo nos hemos puesto de acuerdo para celebrar en el día de la resurrección de Cristo nuestros cultos al Señor como iglesia. Es el momento más importante de la semana, de la vida de la iglesia, juntarnos el domingo y hacer todo lo que agrada al Señor como una iglesia, como un templo, como un cuerpo, como la novia de Cristo, como una familia allí. Gloria a Dios. Miren, y hay tres cosas principales que hacemos durante el culto dominical. Y las tres son importantes. La primera es el compañerismo. Dios quiere que tengamos compañerismo con los hermanos de la iglesia. Y el lugar donde nos encontramos para vernos es los domingos. Allí nos vemos, nos saludamos, hablamos, nos preguntamos cómo están, nos ponemos de acuerdo para salir a otro lado, qué sé yo, hacemos una mayor compenetración espiritual y emocional y de amistad con los hermanos, los unos con los otros. La segunda cosa que hacemos es la adoración. Todo lo que hacemos es adoración. Pero aquí especialmente queremos hacer énfasis en cuando cantamos. La iglesia, los cristianos, son personas que cantan. El cántico, el canto es parte natural del cristiano y nosotros debemos de cantar todo el tiempo, pero más especialmente somos llamados a cantar juntos los domingos, a anunciar el evangelio, a anunciar la grandeza de Dios a través de canciones llenas de júbilo, llenas de alabanza, llenas de reverencia y de asombro de la gloria de Dios. Pero la parte más importante del servicio dominical es la predicación del sermón. Allí nos sentamos con mucha atención, tomamos nota a escuchar lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. La palabra del Señor es expuesta, la Biblia se abre, se lee, se explica, se proclama y se aplica a nuestras vidas. Y allí todos nosotros salimos diferentes. Dios hace algo especial durante la predicación del sermón en los domingos. Y ese es lo hermoso de la iglesia, que no lo podemos experimentar desde nuestra casa. Tiene que ser juntos, en armonía, como una sola persona, unidos como un cuerpo. Gloria a Dios. Miren lo que decía el salmista David en el Salmo 122, en el versículo 1. Miren qué hermoso, dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Este salmo debe ser el que esté en nuestra boca todos los domingos en la mañana. Sin embargo, yo siempre hago este chiste, y es que algunos cambian el salmo y dicen, en vez de yo me alegré, dicen, yo me enojé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No debe ser así, debe ser, yo me alegré, me da mucho gozo que me digan, vamos juntos el domingo a cantar al Señor, a juntarnos con el cuerpo de Cristo, con la novia de Cristo, con el templo del Señor, con la familia del Señor, en la casa de Jehová. Gloria a Dios. Así que mi oración es que esta exhortación sirva, que esta conversación sirva para que apreciemos más la iglesia, para que nos integremos profundamente a la iglesia local y que nos comprometamos con el plan de Dios y la obra de Dios a través de su iglesia. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga.
Amén.